Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Caricuao y barrios aledaños. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos de nuevo a nuestro programa semanal La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite por esta emisora Radio Macarao 100.3 FM todos los sábados de 7 a 8 y los domingos se retransmite a la misma hora. También por TV Caricuao, que ya lo tenemos aquí, para que este programa también, gracias a ello, pueda salir a las redes sociales, especialmente en el sistema de YouTube. Bienvenidos y bienvenidas todos a este programa de hoy. Johnny. Muy buenos días a todos nuestros queridos radiousuarios. Gracias a nuestro hermano Jesús Blanco en las cámaras y los controles de TV Caricuao, y a Manuel Maldonado en los controles de Radio Macarao, nuestro hermano también, director de Radio Macarao. Le damos las gracias a Rafael Fernández, a ti, Pablo Urquiaga, su servidor Junior Oropesa. Nuestra hermana Rosa Mireya en este momento se encuentra de reposo, por eso no nos va a acompañar hoy. Le damos gracias también a los radiousuarios y le damos gracias al Espíritu Santo por tomarnos como instrumento y ser el productor de este programa. Bueno, por cierto, le doy un feliz cumpleaños a mi hijo que hoy está cumpliendo 26 años. Claro que sí, vale. Feliz cumpleaños, Johnny, y la bendición de parte del programa y de parte de tu papá y del padre Pablo. Felicitaciones. Bueno, hoy como siempre tenemos un evangelio bien interesante. Este evangelio, Pablo, te quería comentar, de que me llama mucho la atención porque lo podemos relacionar con el mundo, con el dinero, como que si Dios fuera una persona codiciosa con el dinero. Entonces tenemos que explicarle a nuestros queridos radiousuarios y TV usuarios la comparación de la parábola, porque Cristo nos hablaba en parábola para que pudiéramos entender y muchas veces no entendíamos. Entonces este evangelio de hoy está un poquito largo, pero vamos a tratar de escudriñarlo, buscarlo y ver qué nos dice en el día de hoy. Pablo. Vamos a escucharlo, pero antes vamos a pedir a ese Espíritu Santo, como siempre lo hacemos en nuestro programa, que venga tanto a nosotros, que lo vamos a interpretar a la luz de Él, como a ustedes, radioescuchas, televidentes, usuarios de las redes sociales, para que también ustedes puedan discernir esta reflexión y sobre todo poderlo poner en práctica, porque la palabra de Dios no es para uno conocerla intelectualmente, sino para llevarla a la vida. Por eso pidamos la asistencia del Espíritu Santo para poder interpretar la palabra y después para practicarla. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este bello día que tú nos regalas hoy y siempre. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros para que a la luz de la palabra tuya que vamos a escuchar podamos orientar nuestra vida y tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos de esos dones que tú nos has dado. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierra lejana. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno les dio 5 millones, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuenta a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado.
El Señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1.000.000 y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu 1.000.000 bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera ya con intereses? Quítenle el 1.000.000 y dénselo al que tiene 10, o el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso, a ese poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, aquí la famosa parábola de los talentos, ¿no? Dicho sea de paso, Talento. ahí usan millones, pero se trata de talentos. Y talentos, bueno, puede ser dinero, puede ser poder económico, pero también puede ser capacidades intelectuales, fe, dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros según nuestra capacidad. Yo creo que hay una serie de aspectos que habría que resaltar y aclarar, ¿no? Primero, la traducción, ¿no? No se trata aquí de estar especulando si son billones, si son miles, si son cientos. No se trata de eso. Se trata de que Dios, a todos los seres humanos que venimos a esta tierra, hemos venido con dones y capacidades. Eso ya lo tenemos hasta por herencia, desde que nosotros nacemos. Que hay personas que han podido desarrollar más sus dones que otros, es verdad, según las circunstancias que le ha tocado vivir, el ambiente, la misma cultura, la familia, como decíamos la semana pasada, pueden ser factor de desarrollo de esos talentos o de bloqueo de esos talentos. Por eso la labor de la Iglesia, y en la encíclica de Dios es Amor del Papa Benedicto XVI, el Papa antes de Francisco, él insistía mucho en eso, de que la caridad no es dar una limosna a una persona, sino ayudar a que esa persona pueda desarrollar todos los dones, todos los talentos que Dios les ha dado, que por esa circunstancia esa persona no ha podido desarrollar. Entonces, caridad significa promoción humana, no limosna para mantener a la persona como limosnero toda la vida. Eso está en contra del plan de Dios. Dios quiere que todo el mundo desarrolle los dones y talentos que Él nos ha dado. Acuérdense que es una comparación, el reino de Dios se parece, ¿no? ¿Verdad? Se parece a esto. Jesucristo sacaba las parábolas de la realidad de la vida, de lo que Él veía, de lo que a Él le contaban, y entonces Él comparaba el reino de Dios con las experiencias de aquella cultura, de aquella cosa, para que la gente lo entendiera, ¿no? Eso es un primer elemento importante para señalar. Primero, segundo, yo creo que recibimos los talentos según nuestra capacidad. Al que tiene más capacidad se le da más y al que tiene menos capacidad se le da menos. Pero el hecho de que usted reciba menos o más no les excusa para enterrar. La única cosa que no se puede hacer es enterrar la capacidad que Dios nos dio. Y hay mucha gente que tiene enterrados sus talentos. Hay que desenterrar los talentos. No se puede tener un don para guardarlo en una nevera, como no se puede tener un dinero en el banco si no tiene un objetivo para lograrlo, como no se puede tener la fe si usted no está dispuesta a compartirlo y a transmitírsela a los demás en una misión, etcétera, ¿no? Ese es otro elemento interesante para poder conversar en este momento, Johnny. También hay que producir con generosidad. Si usted tiene capacidad de producir 5, no sea pichirri, miserable y mezquino, produzca 5, porque a usted se le dio 5 para que produzca según esa capacidad. Y al que se le dio 2, produzca por lo menos 2. Dios no le va a pedir que usted produzca 5, porque no sería justo, ¿no? ¿Verdad?
produzca lo que usted en la capacidad. Pero si usted recibió uno, usted tiene que producir uno, hermano. Usted no puede esconder eso. Ahí es donde está el pecado de que nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Está prohibido enterrar los talentos. Hay otro elemento importante. Hay que producir con generosidad, es decir, sin egoísmo, sin mezquindad. De esa producción tenemos que dar cuenta al Señor. Y hay otra cosa que es importante. Esa producción tiene que ser distribuida equitativamente. El devolverle los dones al Señor no es para Él, sino porque Él quiere que lo que usted multiplique se divida. Yo pongo ahí en la hojita domingo de hoy que hay que aprender a multiplicar, pero también hay que aprender a dividir. Por eso es muy sabio la educación que nos enseña las dos cosas. Y eso lo podemos aplicar incluso a la producción económica, ahora que tenemos una crisis económica en Venezuela, de que todo se está importando, de que la mayoría de la gente no quiere producir, y cuando se produce no se distribuye equitativamente, o se roba, o simplemente se explota. Esa producción que usted hace no es para explotar ni abusar de los demás porque usted tiene esa producción, sino es para servir a los demás. Entonces, tan malo es producir egoístamente para explotar a los demás o producir chatarra para hacer daño a los demás, porque también hay que ver lo que se produce, y también es malo no producir. Las personas, por flojera, por lo que sea, se niegan a producir. Y la solución económica de Venezuela y del mundo es que todo el mundo se ponga a producir, que todo el mundo desarrolle su capacidad de producir lo que tenga capacidad de hacer. ¿Para qué? Para beneficiarnos todos con esa producción. No es una producción egoísta, no es una producción mezquina. Yo precisamente ayer, Johnny, en el taller bíblico que tenemos todos los viernes allá en la iglesia, hablamos de que Cristo era co-creador del Padre. Estábamos hablando de que Cristo es verdadero Dios y que se identificaba con el Padre, que es creador y libre. Si nosotros somos imágenes y semejanza de ese Dios libre y creador, nosotros también tenemos que ser creadores y tenemos que tener libertad. Por eso al hombre, al ser humano, tú le puedes quitar todo, pero si tú le quitas la creatividad y le quitas la libertad, tú estás matando a esa persona en su esencia. Por eso hay que estimular de que toda persona tenga la posibilidad de desarrollarse. Por eso las campañas de alfabetización, de educación, las misiones Robinson Rivas, esas misiones sociales que nosotros tenemos, que eso es una bendición, que lamentablemente muchas veces no se hace como es debido, que se roban los recursos que se dan, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero el plan de desarrollar un pueblo, de que no haya gente analfabeta, de que todo el mundo tenga la posibilidad de estudiar, de desarrollar sus talentos, eso está dentro del plan de Dios. Ahora, ¿qué yo voy a hacer con mis talentos? Yo puedo con mis talentos desbaratar la vida de los demás, pero también yo puedo desarrollarlo para servir a los demás. Entonces, yo creo que estos elementos, creo que es importante que nosotros lo metamos dentro de la parábola para que en una palabra hay que dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Y al final de los tiempos, nosotros somos los siervos, Él es el jefe, Él es el amo, tenemos que rendir cuenta a Él de lo que hicimos con lo que generosamente Él nos ha entregado. Mi hermano. Amén. Bien importante, Pablo, bien importante, porque lo primero que hizo nuestro hermano Pablo fue hacer la diferencia. Jesucristo no habla de millones en la palabra, pero en realidad no están en otras parábolas no habla de 10 talentos, uno tenía 10 talentos, otro tenía 5 talentos, capacidades, dones. Las capacidades. Entonces, él hace la comparación con el dinero precisamente para que la gente lo pueda entender, pero él no se estaba refiriendo precisamente era el dinero, porque de algo sí estaba claro eso. Pero en la parábola lo podemos aplicar también al dinero. A cualquier cosa se aplica. Exacto. El problema no es el dinero, el problema es qué tú haces con el dinero. Sí. Ahí está el punto, ¿no? Sí, pero también Jesús nos dijo,
bueno, que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Claro. Y mucha gente donde tiene su dinero es precisamente donde está su Dios. Entonces convierten al dinero en Dios, pero la parábola, él hace de esa forma, la hace de esa forma para que la gente lo pueda entender. Entonces luego viene nuestro hermano el Padre Pablo, el Espíritu Santo, y bueno, nos ilumina para explicar un poco sobre los talentos. Muchas veces tenemos diferentes tipos de talentos. Y talentos que nosotros tenemos que multiplicar precisamente. Tenemos muchas veces, que me llama mucho la atención, hay personas que tienen el don de profecía, hay personas que tienen el don de sabiduría, hay personas que tienen el don de sanación. Pero entonces, ¿qué hacemos con ese talento de profecía, de sabiduría, de sanación? Precisamente es para llevárselo al pueblo, para llevárselo a las comunidades, para enseñarle a las personas realmente cómo pueden recibir nuevamente, cómo pueden entrar en oración para recibir ese tipo de talento. Muchas veces nosotros esos talentos los gastamos o los malgastamos, porque precisamente una persona muchas veces que tiene el don de sabiduría, entonces se pone a hacer otras cosas con el horóscopo y otras cosas que no son de Dios. Entonces está utilizando precisamente mal su talento. O mucha gente también que tiene el don de sabiduría y puede entender la palabra, pero entonces también la utiliza para enriquecer sus bolsillos a costa del pueblo. Entonces también está utilizando más su talento. O la persona también que tienen esos dones de sanación, esos médicos también que tienen el don de sanación, entonces utilizan también ese mismo don para recibir un lucro personal. Y esa no es la forma que el Evangelio nos dice, que Jesús nos dice que nosotros tenemos que trabajar. Hay algo que me llama mucho la atención, que Pablo lo estaba diciendo: ¿qué producimos? Y si lo que producimos lo utilizamos para desarrollarnos o para destruirnos. Porque nosotros vemos en la Segunda Guerra Mundial y vemos la historia, bueno, vemos que habían personas, unos tremendos genios que vivían en Alemania, que posteriormente fueron reclutados por Estados Unidos para sus proyectos de los viajes a la luna y esos proyectos espaciales y esos proyectos guerreristas. Y entonces esas personas que tenían unos talentos pero súper avanzados, entonces utilizaban esos talentos por lo menos para construir la bomba atómica. Entonces, esa era la cuestión, que los talentos están siendo mal utilizados. Cuando Jesús nos dice precisamente que había un hombre que tenía 5 talentos, precisamente eran 5 talentos a favor del reino de los cielos. Cuando el hombre dice que el hombre se los dejó y se fue de viaje, precisamente nos está diciendo, nos deja el libre albedrío para ver qué nosotros vamos a hacer. Y la responsabilidad. Exacto. Y qué nosotros vamos a hacer con esos talentos. Entonces nos conseguimos con un buen hombre que Dios, dejándole 5 talentos, él agarró y siguió trabajando y multiplicó, se desarrolló más como persona para poder llegar a ese reino de los cielos. Y consiguió 5 talentos más. O sea, que un hombre bien avanzado que en la vida de Jesús. Había otro que tenía 2, que le dio menos talento porque quizás su capacidad, su inteligencia era menor. Y entonces este hombre en sus talentos para llegar a Dios consiguió 2 talentos más para poder desarrollarse. Pero había uno que solamente tenía un solo talento. Ese hombre, a lo mejor teniendo el talento de la sanación, de la profecía, de la sabiduría, algo, entonces todo lo contrario. Cuando te hablan de que lo enterró, te habla de que a lo mejor se vino a la vida mundana, se entregó al alcohol, se entregó a los negocios, o sea, a la vida materialista y todo este tipo de cosas, y en realidad nunca hizo nada con esos talentos. Por eso es que te habla de que ese talento está enterrado, porque ese talento nunca lo sacó a flote ese hombre. Pero entonces cuando Jesucristo, por eso es que él dice, cuando mira, tuve miedo porque, oye, yo sé que tú eres muy fuerte y entonces me podías castigar, entonces yo preferí no hacer nada con ese talento. Oye, sí, tengo el don de la sabiduría, no, pero yo preferí no tocar ese tema, yo preferí dejarlo ahí guardadito para no tener problema contigo. Aquí tienes lo tuyo. Sí, entonces aquí tienes tu talento otra vez, yo te lo devuelvo. Entonces me regreso al Padre como alma, con un alma que prácticamente no se desarrolló. Entonces Jesús es bien importante, te dice, mira, ese talento quítenselo a esa inútil, te di un talento para que lo desarrollara, para que tuvieras 2 y luego de 2, 4 y después de 4, 6 y así sucesivamente, y no lo desarrollaste. Quítenle el talento que tiene esa alma y se lo dan al que ya tiene 10, que ha demostrado que se ha desarrollado como alma. Dícenlo a esa alma que tiene 10 para que desarrolle ese otro talento, y esa alma que está descarriada será arrojada, fíjate que dice, será arrojada a las tinieblas, y eso es bien importante, donde así será el llanto y la desesperación. Una de las reflexiones que nos deja el Evangelio de hoy,
precisamente es que yo, como siempre se lo digo a mis amigos, yo trabajo muchísimo también, pero yo trabajo, pero todos los días le tenemos que dedicar nuestro tiempo al Señor, nuestro tiempo a la lectura, nuestro tiempo a esa lectura que nos hace crecer. Ese libro que lo tenemos, ese libro que muchas veces lo tienen la gente en su casa, porque yo no conozco casa donde no vea una Biblia, pero entonces lo tienen abierto en un salmo porque lo tienen como un libro esotérico. Ese no es ningún libro esotérico. Ese libro abierto en una página no nos va a librar del mal, ni nos va a traer bien, ni nos va a traer suerte, ni ese tipo de cosas. Eso nos dieron las escritoras para que nosotros nos metamos y a la luz del Espíritu Santo logremos desarrollar esos talentos que el Padre nos dice que debemos desarrollar. Entonces, Pablo habló sí, es muy importante cuando nosotros tenemos ese talento para poder tomar un terreno y agarrarlo y sembrarlo y luego cosecharlo. Bueno, precisamente todo eso que nos regala Dios, bueno, nosotros tenemos que tomar la parte que nos corresponde porque nosotros tenemos que alimentarnos, pero también tenemos que ver qué vamos a hacer con la otra parte. Entonces el comerciante dice, o lo vendo o se pudre. Y la persona realmente que tiene talento dice, bueno, yo voy a tratar de venderlo, pero si no lo vendo, lo regalo. Claro, claro. Pero eso es, por eso es importante pedirle a Dios sabiduría para poder usar esos talentos, multiplicarlos y dar gloria a Dios con eso, ¿no? Yo siempre he pensado, y ya que este mes de noviembre pues reflexionamos sobre el más allá y sobre la vida eterna, que mucha gente tiene miedo a morirse. A mí lo que me da miedo no es morirme, a mí lo que me da miedo es pasar por esta vida sin cumplir con la misión que Dios me ha encargado o desarrollar mis talentos. Eso es lo que a mí me da miedo, la responsabilidad que Dios me dio, porque yo he recibido mucho y por eso tengo que dar mucho. Y eso es lo que me da a veces miedo de no ser capaz, con la ayuda del Espíritu Santo siempre, porque solo no lo voy a poder lograr, cumplir con la misión que a mí me toca en las limitaciones que yo tenga, ¿no? Pero yo no puedo excusarme por eso. Dios me ha bendecido y yo tengo que, con esa bendición que Dios me ha dado, ser un instrumento de bendición para los demás, porque si no, mi vida no tiene ningún sentido. Por eso vamos a pedir hoy, de una forma muy especial, que Dios nos dé sabiduría para saber utilizar, sea que sea el talento que Él nos da, y no tengamos que tenerle miedo a la cuestión de tipo económico. Yo siempre digo que el problema de tener dinero no es lo malo. Hay la tentación, como tú dices, Johnny, de convertirlo en un ídolo. Pero eso es la actitud. Uno puede convertir un ídolo hasta el mismo Cristo, que dicho sea de paso, en la segunda parte del programa vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Verdad? Cómo se puede convertir a Cristo en un fetiche, en un ídolo, para aprovecharme de Él, para buscar intereses propios. De eso vamos a hablar en la segunda parte del programa. Pero yo también puedo utilizar el dinero para promover, para hacer industria, para poder desarrollar mi capacidad de producción, dar empleo y dar participación en la riqueza que yo genero, para beneficiarme yo y beneficiar a todas las personas que están alrededor. Hace falta producción. Ojalá que haya bastante harina pan para no ver el espectáculo los otros días con unas colas ahí para coger 4 harina pan. La gente se mete 4 y 5 y 6 horas en una cola. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cuánto cuesta un paquete de harina pan, viejo? 12 bolívares. ¿Y cuánto cuesta 4 horas de tiempo en una cola? Eso es una cosa, no tiene precio. Es una cosa absurda, ¿no? ¿Verdad? Quiero hacer una reflexión con respecto a eso, Pablo. Pero bueno, de todas maneras, esto es un tema que vamos a tocar. Sí, antes de finalizar, que yo le digo, si no hay harina pan, se lo digo a mis compañeros, se lo digo a mis amigos, si hay harina pan, bueno, podemos comer pan, y si no hay harina pan, podemos comprar harina Juana. Pasé por el Supremo de Ruiz Pineda, y como lo digo así, yo siempre que voy a un supermercado vacío me meto para ver algo, compro un café, un aceite, alguna cosita que siempre se falta en la casa. Y cuando entré al supermercado, habían 2 cerros de harina Juana, pero no estaba la gente ni matándose ni cayéndose a golpe para llevarse la harina Juana. Entonces mi reflexión es, yo dije, ¿y si yo agarro esta harina Juana y la meto en bolsas de pan? O sea, el comerciante lo piensa así, entonces la vendo toda y la vendo más cara. Yo me la llevé 2 para mi casa y la amasé y la arepa queda igualita, y como no aparece la marca, creo que puedo engañar a la gente se come la arepa igualita. Porque la gente a veces come, en vez de harina, come marca y papeles. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a estar ya ahora con la segunda parte del programa de ustedes. El editorial que tenemos preparado está un poco fuerte, pero nosotros estamos aquí para afrontar la realidad sin miedo y dar luz
al pueblo de Dios, a la luz del pueblo de Dios y a la luz de la reflexión que el pueblo de Dios hace o el Espíritu Santo hace a través de ese pueblo. Enseguida estamos con ustedes con la segunda parte de nuestro programa de hoy.